primero que todo, buenas tardes. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, Escola Abogados, con la doctora Carolina. Vamos a hablar sobre el ejercicio del derecho en y después del COVID-19. Muy interesante título, sobre todo con esta gran pandemia que nunca en nuestras vidas habíamos visto lo del tema de una pandemia, pero nos ha tocado vivirlo. Y como les estaba contando ahora al comienzo, Carolina, pues simplemente es un tema de reinventarnos qué es lo que vamos a hacer, y esto pues va en línea con lo que queremos escuchar y aprender. Entonces, quisiera aprovechar para presentarles a Carolina Solano. Carolina, miembro afiliado también de la Cámara Colomboamericana, pero es socia fundadora de Escola Abogados, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes y Derecho Aduanero de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un magíster en Derecho de la Universidad de Londres y ex becaria del Japan International Cooperation Agency, con quien asistió al curso sobre comercio internacional y OMC en Tokio, Japón. Asistente a todos los diplomados con respecto a Legal Tech dictados por ESADE y el Instituto de Empresas de España. No sin más, pues quiero darle la bienvenida a Carolina, con quien tendremos esta hora y media agendada con ella. Aprovechemos para hacer preguntas, está también el chat. María Fernanda está grabando la sesión, efectivamente, estarán compartiéndose la información con ustedes y pues estará Mafe muy pendiente de cualquier inquietud que se nos presente. Entonces, Muchas gracias. Caro, somos todos tuyos. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Vamos a premiar la puntualidad porque de las cosas bonitas que a mí me ha dejado el COVID ha sido la puntualidad. Ahora resulta que soy puntual, entonces aprovechemos eso. Ok, yo apago mi cámara, ¿eh? Bueno, gracias. Quiero que me confirmen si están viendo la pantalla mía. Sí, estamos viéndola. Perfecto. Bueno, entonces, queridos amigos, bienvenidos a este webinar. Los saludo a todos muy afectuosamente desde la seguridad de nuestras casas. Un asunto que debemos continuar armados de paciencia y armados de cafecito. Miren, esta conversación que vamos a tener hoy la he denominado así: el ejercicio antes, después del COVID, en el COVID, ¿qué va a pasar después de este COVID? Si alguien quiere salir corriendo a buscarse un café, adelante, porque la idea es que tengamos un espacio en que entre colegas podamos dilucidar un poco y tener más claridad frente a este panorama. Luego, si alguien tiene que salir corriendo a buscar su cafecito, yo aquí tengo el mío para que sea una cosa bien interesante y bien didáctica. Entonces, este café que les propongo que nos tomemos en la tarde de hoy es para que hablemos de 3 temas. El primer tema es para que estemos todos en un mismo lugar y sepamos si hay alguna duda frente a que el entorno nos ha cambiado por completo, nuestro mercado, nuestro cliente. Quisiera que estemos todos muy seguros de que estemos en ese mismo lugar. El segundo pedacito de este café es para que podamos pensar juntos en medio de toda esta información y en medio de tanta desinformación, por dónde es que debemos comenzar cada uno de nosotros, nuestras organizaciones, para hacerle frente a esta pandemia. Y el último pedazo de este café es para que hablemos de 4 áreas muy puntuales que deben ser nuestro plan de ruta para ese cambio. A todos mis colegas, bienvenidos. Creo que es un momento en el que debemos hacer eco a eso que hemos escuchado antes, de que de esto no vamos a salir de forma individual, sino que de esto salimos todos juntos. Así que creo que hoy me ha correspondido el turno para compartir algunas ideas y espero más adelante escucharlos y también escuchar las ideas que ustedes tengan, queridos colegas. Quería solicitar un minuto. Francisco Javier y Javier Castaño tienen abiertos los micrófonos. Por favor, ¿los pueden apagar, cerrar? Gracias. Falta Javier.
Javier Castaño. Les agradezco. Está generando un eco que molesta a todos los demás. Gracias. Sí. También en orden metodológico vamos a tener habilitado el chat para que a lo largo de la conversación nos compartan preguntas o nos compartan comentarios. Y vamos a hacer 3 breaks en esta conversación para que hagamos preguntas en las que ustedes a través del chat puedan participar. Bueno, entonces, sin más preámbulo, comencemos. Comencemos preguntándonos si hay alguna duda de que el entorno, el mercado, nuestro cliente ha cambiado. Y para avanzar sobre esto, creo que el punto de partida es que el coronavirus, el COVID, ha hecho un cambio en las dinámicas empresariales. Estamos frente a una nueva forma en la que se van a hacer negocios, que viene con estos atractivos, con contracción económica indiscutible, con una era de no contacto, con un trabajo desde casa, como estamos hoy, con transacciones que se van a hacer todas basadas en tecnología, con un Estado, con estados y con empresas que van a reorganizar y reorientar sus inversiones, con industrias que van a ser decadentes y con otras industrias que van a ser emergentes, y en medio de un contexto de enorme incertidumbre. Eso es lo que nos trae de comienzo el COVID. Evaluemos este nuevo entorno, cómo va a afectar a nuestros clientes, a nuestras empresas. Y para eso quiero compartir los resultados de una encuesta que practicó Fortune 500, en donde entrevistó a los 500 CEOs de las empresas más grandes de Estados Unidos para ver ellos qué están pensando de cómo la pandemia va a afectar a sus empresas. Y aquí los resultados que quisiera destacar. El primero, el 75% de estos gerentes generales está pensando que el principal efecto de la pandemia es que va a acelerar un proceso de transformación tecnológica. Va a acelerar un proceso de transformación tecnológica. Frente al recurso humano, nos arrojan estas otras 2 estadísticas. La primera es que están pensando que el 40% de estos gerentes está pensando que su recurso humano vuelve a trabajar físicamente, el 40%, en un año, en junio del próximo año. Y miren esto, el 26% de estos gerentes está pensando que sus trabajadores no tienen que regresar a trabajar. Frente a las dinámicas de viaje, el 50% está creyendo que sus viajes de negocio no van a ser tan recurrentes y no van a estar en las mismas dimensiones en las que estaban antes de la pandemia. Luego los viajes se van a desplomar. Eso para quienes hagan, por ejemplo, derecho migratorio. Esta otra también me pareció muy interesante. ¿En qué están concentrando sus energías los gerentes generales de las empresas? La principal preocupación que tienen es cómo mantienen la productividad de sus negocios, manteniendo la salud de sus empleados. En eso están concentrando casi que el 100% de sus energías en este momento porque están apagando incendios. Pero miren las otras 2 circunstancias que abarcan la mayor cantidad de las energías de los gerentes. Están pensando este marco de incertidumbre, qué efecto va a tener en la continuidad de sus negocios y qué efectos va a tener sobre la vulnerabilidad de sus negocios. ¿Qué tan vulnerables son sus negocios frente a los cambios que representa esta dinámica de la que estábamos hablando? Contracción económica, era de no contagio, trabajo en casa, en fin. Y lo otro que están pensando es esta pandemia, cómo afecta económicamente a sus clientes, a sus consumidores de sus bienes y de sus servicios. Cuáles son los efectos económicos que van a recaer sobre ellos y que muy seguramente van a disminuir la capacidad de adquirir los bienes y servicios que estas empresas ofrecen.
Las otras dos preocupaciones están también asociadas con continuidad del negocio y con mantener a su gente segura. Y esta última que también me pareció interesante, y es, ¿cuándo están pensando estos 500 gerentes que las cosas van a estar como estaban antes de la pandemia? El 50% están pensando que económicamente vamos a estar más o menos igual en 1 año y medio, más un 25% que piensa que no es siquiera en 1 año y medio, sino que es en 2 años y medio. Cuando uno ve estas estadísticas, la conclusión a la que yo llego es que esto no es pasajero. El COVID llega para generar unos cambios muy profundos y para generar unos cambios que van a crear nuevas costumbres y nuevas dinámicas en la sociedad y en la forma en la que se hacen negocios. También me pone a pensar si a mí me aplicaran como abogada estas preguntas, ¿yo qué respondería? ¿Será que para mí la principal preocupación frente a la continuidad de mi negocio, si tengo inquietudes frente a la capacidad adquisitiva de mis clientes, si tengo inquietudes frente al proceso de transformación digital que debe surtir mi empresa, las empresas a las que dirijo? ¿Cuándo creo que mi negocio va a volver a estar en el mismo lugar en el que estaba antes de la pandemia? Cuando yo veo estas cifras, en eso también me pongo a pensar, ¿cómo aplico estas preguntas a mi negocio? También me pone a pensar, bueno, aquí les dejo un vínculo si ustedes quieren un poco más de información de cómo económicamente se va a impactar los estados, cómo se van a impactar las economías. Ahí les dejo un link en la presentación que con un video muy corto les explica. Bueno, entonces, además de estas preguntas, resulta que me trae el COVID, resulta que yo ya tenía otras preguntas, otras inquietudes en el ejercicio de mi profesión. Por ejemplo, y ustedes hagan el análisis internamente para ver si también ustedes tenían estas inquietudes antes del COVID. La rotación de los miembros de los equipos de abogados en las firmas, o incluso dentro de las organizaciones si dirigen equipos in-house de abogados, o si ustedes hacen partes de estructuras donde se unen varios abogados independientes. ¿Qué tantas inquietudes antes del COVID les representaba la rotación de los miembros de su equipo? Pregúntense antes del COVID, ¿qué tanto estaban pensando ustedes en la necesidad de reducir las tarifas de sus servicios? ¿O qué injerencia estaba teniendo el volumen de competencia en las dinámicas de sus negocios jurídicos? Si antes de la pandemia ustedes ya estaban teniendo esta inquietud, la necesidad del mercado de pedirles más eficiencias en el tiempo de ejecución y sistematización de sus procesos. Si antes de la pandemia ya estaban teniendo que destinar energías y fuerzas frente a hacer alianzas transfronterizas, alianzas internacionales o incluso alianzas con empresas que no son estrictamente empresas de abogados, sino que prestaban servicios no jurídicos. Y evalúen ustedes si antes de la pandemia estaban dedicando un esfuerzo significativo a pensar cómo mantengo a mi cliente para que no se vaya. Entonces creo que si le sumamos las inquietudes que la pandemia nos trae al ejercicio de la profesión y a esas inquietudes le sumamos ya las preocupaciones que traíamos antes de la pandemia, podemos caer a esta conclusión. Y es que el COVID para el derecho vino a ser un cambio muy significativo y vino a hacer otra cosa, y es acelerar un cambio que ya estaba en marcha. Entonces, las preocupaciones que yo tenía frente a la competencia,
frente a retener los talentos en mi equipo, frente a las necesidades de sistematización, frente a todo eso que acabamos de ver, esas inquietudes no se desprenden del COVID, sino que esas inquietudes lo que va a pasar es que se van a acentuar y nos van a exigir cambios acelerados, cambios que ya estaban en marcha. Entonces, en esta coyuntura de cambios, el ejercicio que estamos todos a hacer es a pensar cómo está el piso en el que estamos parados. Una primera baldosa de ese piso, ya sabemos que es la incertidumbre que nos trae el COVID, es la nueva dinámica empresarial, es la nueva forma de hacer negocios, es una economía contraída en una era de no contacto, con trabajo en casa, con transacciones basadas en tecnología, con inversiones reorientadas, con industrias decadentes y otras emergentes. Esa es una baldosa del piso en el que estamos parados. Pero resulta que ese piso tiene muchas más baldosas. Por ejemplo, otra baldosa, antes del COVID ya estábamos experimentando mucha oferta de servicios jurídicos que tiene un impacto casi que inmediato en el precio y en el valor de nuestras tarifas. El surgimiento de competidores no jurídicos que pueden hacer lo que nosotros antes hacíamos, por ejemplo, atención a crisis o administración del recurso humano o negociación o participar en estrategia. Otra baldosa del piso en el que estamos parados es que el cliente exige el valor real de la asesoría y de la representación. ¿A qué me refiero con valor real? No es que exija que el valor del servicio sea insignificante o pírrico, no. Lo que él exige es que él pague lo que de verdad vale el servicio. No quiere que se le transfieran unos valores innecesarios o ineficientes. Por ejemplo, él no quiere pagar una infraestructura, unos inmuebles, él no quiere pagar a lo mejor por el prestigio o la imagen del abogado. Él quiere pagar por lo que de verdad valga su servicio. Otro piso, otra baldosa de ese piso en el que estamos parados es que el cliente puede encontrar información rápida, fácil, gratis, y con esa información puede resolver muchos de los problemas jurídicos básicos que tiene, y a lo mejor en esos escenarios ya el abogado no es tan indispensable. Otra baldosa de ese piso es que los clientes exigen inmediatez en la atención de sus requerimientos, porque ellos necesitan tomar decisiones con inmediatez. Y más baldosas. Otra, las decisiones jurídicas que toman las empresas, de si demandan o no demandan, de qué probabilidades tienen en un pleito, hacia dónde debe dirigirse o no una decisión empresarial. Esas decisiones jurídicas están basadas sobre información, sobre data. Y ahora es la tecnología la que administra la data. Antes teníamos abogados que admirábamos profundamente porque pensábamos, el señor se las sabe todas. Y ahora resulta que no, la información no está en la cabeza de un señor, sino que ahora la información la administra cualquier tecnología que administre data. De ahí que hoy los clientes nos están exigiendo mayor eficiencia en el análisis de la información, mayor eficiencia en sintetizar esa información y mayor eficiencia en comunicar esa información. Otra baldosa de ese piso donde estamos parados. Este dejó de ser un mercado de oferentes y pasó a ser un mercado donde los clientes son los que tienen el poder y deciden. Luego, lo que estamos experimentando es que ya atrás, en el pasado, quedó esa concepción tradicional en la que el cliente era quien se acercaba al abogado. Yo incluso recuerdo que alcancé a trabajar en un lugar parecido. El abogado podía antes darse el lujo de tener una persona esperando a que él se desocupara para permitirle unos minutos de su valioso tiempo. Atrás quedó en el pasado esa época en que el abogado podía determinar de forma unilateral el precio de su servicio e incluso podía establecer la forma y las condiciones en las que entregaba el servicio. Atrás quedó todo eso. Ahora el cliente, con la multiplicidad de herramientas con las que cuenta,
es quien tiene el poder para elegir a su asesor jurídico. Y finalmente, la última baldosa de ese piso donde estamos hoy de pie, que no es solamente COVID, sino que esto ya venía del pasado, es que estamos frente a un recurso humano, frente a unos talentos que generacionalmente vienen con sus propias expectativas y sus propias exigencias. Generacionalmente, nuestros nuevos talentos están exigiendo igualdad de género, están exigiendo oportunidades de aprendizaje y crecimiento, están exigiendo exposición, están exigiendo espacios para llevar estilos de vida equilibrados, piden ambientes de trabajo con relaciones sanas y constructivas, tienen una necesidad oculta, como los muestro ahí en la diapositiva, porque yo creo que ellos no son tan conscientes de esto, tienen una necesidad oculta de formación en soft skills. A veces es como si no necesitaran un jefe, sino que necesitaran un papá o una mamá que los terminara de formar. Y generacionalmente vienen con una necesidad de trascendencia. Es decir, ellos cuando trabajan, no solamente trabajan por un sueldo como tradicionalmente veníamos de generaciones atrás, sino que ellos sienten y tienen la responsabilidad de que su trabajo sea y sirva para algo. Esas son como las nuevas tendencias. Así que ese es el piso en el que estamos hoy parados, nosotros los abogados, que podemos estar trabajando en firmas, que podemos estar trabajando como abogados independientes, que podemos estar saliendo a un mercado laboral, o que podemos ser miembros de un equipo interno de abogados que prestan servicios bajo la modalidad in-house a las empresas. Si logramos conocer y tener este panorama de dónde estamos parados, yo creo que vamos a poder reaccionar mucho más a esta gran dinámica de cambio. Los dejo con estas dos frases. Una es que el mercado y la tecnología nos hizo cambiar y el COVID nos hizo hacerlo de forma acelerada. A lo mejor pueda que hayan personas en esta conversación que hayan llegado con cierto nivel de curiosidad. No creo que haya llegado aquí nadie por obligación, pero si quieren satisfacer esa curiosidad, sepan y transmitan esta idea de nuestra capacidad de reacción frente a este piso que se nos está sacudiendo. Va a depender la vulnerabilidad y la sostenibilidad de nuestro negocio. Si nosotros no nos damos un tiempo para pensar en dónde estamos parados, cuáles son esas baldosas que hoy se están moviendo, no vamos a tener la capacidad de reaccionar muy rápidamente y tomar decisiones a muy corto plazo, ni tampoco vamos a poder tener la capacidad de planear a futuro cuáles son los siguientes pasos. Quiero que habilitemos el chat para que tengamos nuestro primer cafecito y que comencemos a intercambiarnos entre nosotros inquietudes. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que ustedes tienen? ¿Será que la principal preocupación que ustedes tienen es la transformación tecnológica de su negocio? ¿O será que la principal preocupación que ustedes tienen es cómo mantengo a mi equipo trabajando sano y productivamente? ¿O será que la principal inquietud de ustedes es, caramba, no sé cuál sea el impacto económico que vaya a tener la pandemia sobre mis clientes, que son los que adquieren mis bienes y mis servicios? O la cuarta preocupación pudiera ser, ¿qué tan vulnerable es el ejercicio de mi profesión frente al cambio y frente a los cambios tecnológicos? ¿O será que la preocupación que ustedes tienen es otra? Vamos a abrir aquí el chat. Más chatear, a ver qué nos comparten. Bueno, ustedes, por ejemplo, pudieran escribir en este momento, y si quieren más adelante, compartimos respuestas. ¿Cuáles
son sus principales preocupaciones? ¿Será que es la transformación tecnológica? ¿Mantener a mi equipo productivo y trabajando sanamente? ¿Cuál es el impacto económico de la pandemia sobre mis clientes, que son los que adquieren mis servicios? ¿Qué tan vulnerable es el ejercicio del derecho con todos estos cambios que se avecinan? ¿O si la preocupación es otra? Vamos a dejar ahí unos minuticos para que ustedes participen y más adelante volvemos sobre estas inquietudes. Espero que ustedes coincidan conmigo. Espero que ustedes coincidan conmigo con que esto definitivamente nos cambió. El COVID-19, el famoso coronavirus, llegó para cambiarnos. Y entonces, en medio de estos cambios, de tanta información que nos llega, ¿por dónde debe comenzar el cambio? Sin duda se han tenido ya que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, recuerdo un titular de Asuntos Legales de la República de hace semana y media o 2 semanas, donde decían, por ejemplo, que las firmas principales de este país ya habían tenido que hacer reducción del 25% de los salarios de sus empleados. Otros titulares, por ejemplo, frente a las inquietudes de cómo generar confianza en este negocio que antes era tan presencial, en esta nueva era del no contacto. Entonces, en medio de tanta información y tanta desinformación, ¿por dónde debo comenzar yo? ¿Cuáles son las principales decisiones y las principales acciones que debo emprender? El punto de partida, mi recomendación es que dividamos esas decisiones y esas acciones en 2. Las que se tengan que tomar a muy corto plazo, es decir, ya, y aquellas decisiones que nos dan un poco más de espera porque nos exigen unos procesos de pensamiento un poco más profundos, que son las decisiones de mediano y largo plazo. Las decisiones que se tomen de corto plazo son decisiones asociadas con la continuidad del negocio. Es decir, son aquellas decisiones que me permiten seguir a flote, que me van a permitir que mi empresa, mi negocio no se vaya en picada y deba entrar en liquidación. Las decisiones de mediano y largo plazo están pensadas con la sostenibilidad del negocio frente a la vulnerabilidad que representa los cambios asociados con la pandemia y con las otras inquietudes que ya traían. Entonces, las decisiones y las acciones que se toman a corto plazo están pensadas para permitir la continuidad del ejercicio de la profesión, y las de mediano y largo plazo están pensadas para para que el negocio siga siendo sostenible y siga siendo viable. Veamos las primeras decisiones que se toman a corto plazo. Las decisiones que se toman a corto plazo están, a mi juicio, bien resumidas en esta infografía. Esta es una de las muchas cosas que circulan en memes y por redes sociales. Lamento no poder contar cuál es la fuente de esta infografía, pero me ha parecido bastante diciente. A corto plazo, miren, nos proponen tomar estas 10 acciones. La primera acción es la acción y esto no está enfocado solo a firmas de abogados, lógicamente, está enfocado a todas las empresas de forma transversal. La primera es darle prioridad a la supervivencia de la empresa. Decisiones que se tienen que tomar para que la empresa siga subsistiendo. La segunda es revisar diariamente el estado de la compañía.
el estado de su flujo de caja, el estado de su cartera, el estado de los servicios que compran, el estado de los servicios que se prestan, estar al tanto de la facturación, estar revisando diariamente los escenarios de la compañía. En tercer lugar, dentro de estas estrategias de corto plazo está la atención al flujo de caja. Eso que nosotros decimos a los clientes cuando los asesoramos, por ejemplo, en recuperación efectiva de cartera. Las empresas no se quiebran por problemas logísticos, las empresas no se quiebran incluso por problemas de calidad, las empresas tampoco se quiebran incluso cuando tienen sindicatos, las empresas se quiebran el día que no tienen con qué pagar sus trabajadores o sus impuestos o sus proveedores. Entonces, el flujo de caja es algo que con máxima prioridad nuestras empresas que lideramos a lo que tienen que prestarle mucha atención. Nos da un cuarto tip de decisiones que se tienen que tomar a corto plazo y son decirle adiós a las peleas por el poder. En las firmas de abogado esto es pan de cada día, desafortunadamente. En las firmas, en el mundo del derecho, creo que ustedes coinciden conmigo que las puertas no son lo suficientemente grandes como para que pasen los egos. Y miren que aquí de los primeros consejos que nos dan es adiós a las peleas por el poder. Hay que tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones pensando en mantener la continuidad del negocio. El quinto tip que nos dan es, primero, pensar en los trabajadores. Y aquí quiero hacer un llamado a aquellas empresas, aquí hay que hacer un llamado a las empresas que lo primero que piensan para mantener la continuidad de los negocios es hacer recortes en sus recursos humanos. No, antes de llegar a esa decisión, el mensaje es evaluar todas las demás alternativas que están por encima de esa. Primero, que los que estén seguros. Segundo, evaluar todas las estrategias que existen antes de hacer los recortes de personal. Mandar personas a vacaciones, tal vez llegar a unos mutuos acuerdos para hacer reducciones en los salarios, de pronto pensar en jornadas flexibles. Antes de quitarle el sustento a alguien, hay que pensar en otras alternativas. Esas son las decisiones que hay que tomar a muy corto plazo. Ahí quedan las otras para sus lecturas dominicales y con la misma generosidad con la que me enviaron esta infografía, aquí se las dejo para que ustedes puedan luego profundizar en cada una de ellas. Y a largo plazo, ¿cuáles son las decisiones que hay que tomar pensando en que mi negocio tiene que seguir siendo sostenible, tiene que seguir siendo viable de cara a hacerle frente a lo vulnerable que es el ejercicio del derecho con todos estos cambios que se avecinan, en donde están, repito, los cambios que vienen por producto del COVID y los cambios que ya estaban en marcha desde mucho antes. Estas decisiones de mediano y largo plazo no son decisiones, no son cambios meramente cosméticos, no son cambios superficiales. Si el COVID nos está enseñando algo, es que los cambios son estructurales, los cambios son profundos, que aquí lo que se nos está sacudiendo no son las manos, no es ni siquiera la cabeza, es el piso el que se nos está moviendo. Y si es así de profunda, si es así de profundo los cambios que se avecinan, así también de profundo tiene que ser el punto de partida frente a esas decisiones de mediano y largo plazo que hay que tomar. Por donde yo sugiero que se comience ese cambio profundo es por responder esta pregunta. ¿Por qué ejercemos el derecho? No se espanten quienes pueden estar pensando en este momento que esta es una pregunta retórica.
Tampoco se espanten aquellos que están pensando que ya hace mucho tiempo esta pregunta se las hicieron en su primer semestre de Derecho. No, es una pregunta que hoy tenemos que volvernos a plantear. Y les voy a decir por qué. Cuando uno le pregunta, hoy más que nunca a un médico, ¿por qué ejerce la medicina? A una enfermera, ellos responden al unísono de forma inmediata. Cuando uno le pregunta a un diseñador, ¿por qué diseña? Responden al unísono y de forma inmediata y abocan a esas motivaciones de creación y de creatividad. Cuando uno le pregunta a un ingeniero civil por qué le gusta su profesión, también al unísono pueden responder que les gusta construir. Eso es algo que les gusta y a eso vinieron. Pero cuando uno le pregunta a un abogado por qué ejerce el derecho, al menos yo lo he visto en las múltiples entrevistas de trabajo, que la gente no responde de forma automática y al unísono. Y eso es porque desafortunadamente nos hemos ido desconectando de la esencia de nuestra profesión. Se nos ha olvidado que nuestra profesión pertenece al área de las humanidades. Y por el contrario, hemos pensado que nuestra profesión pertenece más como a las economías, a donde está la plática. Y por esa razón se nos ha desviado la atención y hemos caído en la tentación de creer que el derecho es un camino para cultivar unas cosas terribles, que es el poder, el ego, el estatus. Y esos caminos oscuros nos alejan de la verdadera esencia de nuestra profesión. Entonces, ¿por dónde deben comenzar el cambio? Por recordar por qué es que ejercen el derecho. ¿Qué es lo que hace tanto tiempo o hace poco tiempo los llevó a tomar la decisión de asumir esta profesión como un estilo de vida? Entonces, el punto de partida es recordar esa esencia. 3 ideas. La primera, yo pienso que hemos sido testigos por mucho tiempo de que hemos abusado del cliente. Hemos abusado de su necesidad y hemos hecho que el ejercicio del derecho se vuelva solo un negocio. Y si están en esa mentalidad, el punto de partida es cambiar el chip mental. Este es el punto de partida que tiene que transformar y hacia donde deben reorientarse todas esas decisiones de mediano y largo plazo. Los abogados debemos reconectarnos con el propósito de nuestra profesión y recordar que la retribución que recibimos no es exclusivamente en el lucro, sino que debemos tener una genuina satisfacción personal al ayudar al otro, al hablar por quien no tiene voz, por resolver problemas ajenos y por defender lo que es justo. Si nosotros logramos reconectarnos con esa esencia de nuestra profesión, yo estoy segura que todos los cambios que se nos avecinan y que nos exige la nueva era no podrán ser considerados una pérdida, no son considerados una amenaza. Desafiantes, claro que sí serán desafiantes, pero no son una amenaza, sino que serán por el contrario una nueva oportunidad para poner en práctica ese propósito. Miren la importancia de reconectarnos con la esencia y con tener propósito claro que defina el ejercicio de nuestra profesión. La primera es que ese propósito del que nos volvamos a enamorar nos va a tener claro cuál es el norte. En medio de esta turbulencia, en medio de esta tempestad, donde van a venir vientos en contra y vamos a perdernos, ese propósito nos va a tener claro cuál es nuestro norte. Nuestro norte no va a ser el norte de la competencia. Nuestro norte no va a ser, venga a ver, yo me copio, ¿qué están haciendo? No, nuestro norte es lo que creemos genuinamente es la vocación a la que estamos llamados a ejercer a través de esta profesión. Ese propósito les va a ayudar a tomar decisiones que pueden ser difíciles y les va a ayudar a priorizar la toma de decisiones. Teniendo claro por qué es que yo hago lo que hago, voy a atraer gente que coincida con lo mismo en lo que yo pienso y en lo que yo creo. Entre esos, principalmente socios,
porque insisto, de esto no salimos individualmente, salimos juntos. Y para poner estos cambios en marcha, pues remar contra corriente uno solito es bien difícil, pero si tengo gente que reme conmigo, a lo mejor llego. Entonces necesito tener claro qué creo, en qué pienso, en qué confío, hacia dónde voy, para que las personas que piensen igual que yo se monten en mi barquita también a remar. El propósito claro también va a permitirme atraer el talento, el recurso humano que necesito para llegar a puerto. Si yo no tengo claro ese propósito, se me montan en la barca personas que van a estar remando en una dirección hacia donde yo voy. Entonces, si mi verdadero propósito es, brindar consejo, me he formado mucho tiempo y siento una genuina satisfacción personal cuando me piden un consejo y a partir de mi experiencia y mi conocimiento lo doy y veo los frutos de ese consejo. Si ahí siento realización personal, pero resulta que dentro de mi talento humano hay personas que están pensando venga a ver yo cómo voy ahí, o venga a ver qué más puedo yo ganar, o venga a ver que el brillo lo reciba esta persona y no otra. Pues entonces ese es un talento humano que no coincide con el propósito de la organización y fácilmente puede ser identificado si ese propósito es claro. También me va a ayudar a traer algo muy importante, que son clientes. Porque aunque estamos en medio de penurias, aunque muchos pueden estar experimentando las dificultades en carne propia de las dificultades que viven sus clientes, de los efectos que la contracción de la economía ya está teniendo sobre ellos, a pesar de que estamos ávidos de clientes, tener claro el propósito nos puede acercar más fácilmente a los clientes que nosotros necesitamos. A esos clientes que van a hablar por nosotros, que van a decir, son buenos, hacen las cosas bien, qué chévere trabajar con ellos. Tener claro esos propósitos nos va a acercar también a los clientes. Y les aseguro una cosa, si se logra transmitir y comunicar con contundencia ese propósito, los clientes llegan y muchas veces llegan solos. No hay que ir a remarlos tanto. Y la cuarta razón por la que yo pienso que debemos pensar en ese propósito, en esa esencia de la profesión, es porque el propósito mantiene en alta la motivación y nos ayuda a perseverar en medio de estos momentos de crisis. Y nos ayuda a perseverar frente a todos esos engranajes. Me ayuda a perseverar frente a mi socio, me ayuda a perseverar frente a mi recurso humano y me ayuda a perseverar junto a mi cliente. Entonces, si hay un punto de partida que debe marcar el inicio de esta toma de decisiones, que pueden ser muchas de ellas muy difíciles, pienso que el punto de partida es por rescatar el propósito, para que esas decisiones que tenga que tomar sean más fácilmente tomables y para que todos los cambios que la organización tiene que adoptar se adopten con más facilidad. El cambio es bien difícil, cambiar es bien difícil, pero si yo tengo claro cuál es mi norte, sencillamente saco la brújula y digo, uy, me estoy desviando, por allá no es, sino es por acá. Entonces, con mucha transparencia les cuento, aunque suene retórico, yo creo que ese es el punto de partida. Vicky nos dice que la clave es la 3. Sí. Vamos a ver cuál era la pregunta número 3. Sí, Carolina, es que para también la diversidad de segmentos de las compañías. En el caso nuestro, que nos sostenemos netamente por los clientes externos, es supremamente importante. Y supongo que muchas de las compañías, pues, es así, ¿no? Sí. Vamos por el segundo cafecito. Vamos por el segundo cafecito, pero tienes toda la razón, Vicky. Mira que
después de poner a la gente segura a trabajar para que el negocio tenga continuidad y productividad, la siguiente inquietud que tienen es, ¿cuál es el impacto que tiene la pandemia sobre mis clientes? Porque si mis clientes no tienen capacidad adquisitiva, no van a poder adquirir mis bienes y mis servicios. En el caso de los abogados, mantener mi equipo de trabajo sano y productivo es una preocupación, pero no es una gran preocupación, porque al menos para el litigio ya tenemos herramientas que comienzan a operar en un par de semanas, donde el litigio puede hacerse de forma virtual. Luego esa exposición física se va a reducir. Y porque la pandemia nos hizo a todos conscientes de una realidad que antes negábamos, y es que el derecho se puede ejercer perfectamente con teletrabajo. Entonces yo también coincido contigo que una de las principales preocupaciones que tenemos hoy desde esta industria de los servicios jurídicos es el impacto económico de la pandemia sobre mis clientes. El siguiente cafecito, la siguiente pregunta, y es que nos cuestionemos frente a nuestro propósito. Pregúntense y respóndanse en la intimidad de su escritorio y su computador, y si quieren compartirnos, aquí los escuchamos. Estas preguntas con un sí y un no. La primera, sé cuál es mi propósito que ejerzo a través del derecho. Puedo responder con la misma inmediatez y automaticidad como la que responde un médico. Tengo claro por qué es que yo elegí esto y por qué todos los días me levanto con entusiasmo a ejercerlo. ¿O será que por el contrario no tengo claro cuál es mi propósito? Y mi propósito viene siendo desde hace mucho tiempo que esto sea solo un negocio. Segundo, si tengo claridad sobre, bueno, sí, yo sé por qué es que ejerzo esto y por qué no soy odontólogo, sino si tengo más o menos claridad de por qué es que soy abogado, ¿será que usted lo puede explicar a un cliente o a cualquiera que se lo pregunte en 30 segundos o menos? ¿Lo tiene clarísimo? A los abogados nos encanta hablar. Prueba de ello es que estoy aquí ya echando 45 minutos de conversación y no me he tomado mi café. Mi té, perdón. Usted puede contar en 30 segundos e idealmente menos cuál es su propósito, así de claro lo tiene. Si no, trabájelo, porque es que a la gente la conquista usted hablando de los propósitos, no la conquista usted hablando de qué es lo que hace. Imagínese que todos los abogados hacemos exactamente lo mismo. Y si todos los abogados hacemos exactamente lo mismo, ¿cuál es el valor agregado que tiene un cliente que está buscando abogado que yo le cuente lo que hago? No. A los clientes se les conquista es contándoles por qué es que hago lo que hago, qué es lo que me motiva todos los días a levantarme, qué es lo que a mí me va a impulsar a coger el caso de él y a devorarlo y a disfrutarlo. Entonces, si usted no tiene claro cuál es ese propósito, trabájelo. Échele buen lápiz y buen borrador, o échele buen café, hasta que usted finalmente, ojalá en menos de 30 segundos, pueda contarle a cualquiera que le pregunte por qué es que usted hace lo que hace. Tercero, pregúntese, ¿será que estoy alineado en mis creencias con mis socios? ¿Será que tengo en la barca montado a la persona que está remando conmigo en la misma dirección? ¿O será que él está remando para un lado y yo estoy remando para otro? ¿Será que en mi barquita están montados los talentos que están alineados con mis creencias? ¿O será que ellos están remando para un lado? ¿Será que ellos saben cuál es el propósito que tienen? ¿Será que yo les he contado cuál es el mío? Es importante que a través de cualquier metodología esto se haga muy explícito. Y aunque suene retórico y aunque suene romántico, no saben la importancia que tiene esto para los negocios. Esto es algo que se puede cuantificar económicamente. Y es algo que, sin temor a equivocarme,
creo que es el punto crítico que le va a permitir a un cliente escoger a uno y no a otro. Si tiene afinidad con ese propósito, seguramente se va a ir por ahí, aunque el valor pueda ser un poco más o un poco menos, si tiene afinidad. Ustedes, yo no sé si comparten conmigo esas expresiones que es como, a mí me late, como que yo siento, como que a mí me suena que por aquí es la cosa, cuando se toman decisiones. Mi intuición me dice que es por aquí. Eso no es nada más que decir que siento afinidad en propósitos y que por eso creo que el camino es este. Entonces, si la decisión de un cliente puede estar basada en tener o no esa afinidad con quien va a ser un proveedor, que no es un proveedor más, sino que es un proveedor estratégico que puede hacer que mi compañía o se hunda o despegue, si de eso va a depender la decisión del cliente, pues entonces sí hay que dedicarle un tiempo a hacer esto explícito. Pregúntense ustedes en su fuero interno, estos cambios que se avecinan con esta sacudida de piso, los cambios que yo me estoy imaginando ya que debo realizar, ¿son congruentes con mi propósito? ¿Son congruentes con la razón por la que yo he elegido esta profesión y que es un estilo de vida? ¿Sí son congruentes o no? Si son congruentes, hágale, que va a tener éxito. De pronto se demore más o menos remando, pero de que llega, llega. Si no es congruente, no se meta en eso. No se meta en eso, porque por más que reme, no va a llegar. Por el contrario, se le puede voltear la barca. De último, pregúntese, después de esto que hemos hablado, ¿será que es importante para mí ejercer esta profesión con propósito o no es tan importante? O sea, eso suena muy Hello Kitty, eso suena muy romántico, eso no se puede cuantificar. Respóndase internamente sí y no y comparta con alguien de su confianza su pregunta. O si quiere compartirla aquí también lo escuchamos. Aquí hay una pregunta. Cuéntenos cuál es tu objetivo o mi propósito. Con mucho gusto, Catherine. Muy resumido en menos de 30 segundos. Mi propósito es, a partir del conocimiento y la experiencia jurídica, impactar positivamente la vida de los demás. Y la vida de los demás son, primero, mis clientes, porque creo que clientes mejor asesorados son empresas más competitivas, y creo que empresas más competitivas son parte de un crecimiento económico virtuoso de una economía. Una economía con empresas más sólidas se parece a Alemania. Y una economía sin empresas tan sólidas se parece, por el contrario, y desafortunadamente, a Venezuela. Desde aquí pongo mi granito de arena para que las empresas sean más competitivas y estén mejor asesoradas. Impacto positivamente la vida de mis estudiantes. Por eso hoy estoy aquí hablándoles a ustedes, porque creo que esta profesión hay que dignificarla, porque creo que cuando uno enseña, también aprende. Ahí hay un proceso cíclico, ahí hay un círculo también virtuoso. Entonces me gusta impactar positivamente la vida de mis estudiantes. Y me gusta, por último, impactar positivamente la vida de mis coequiperos. Y por coequiperos incluyo también mis clientes con los que trabajo de forma colaborativa, pero también mi equipo de trabajo. Y espero que cuando ellos se pongan en contacto con esta rueda de pensamiento, sientan que ya su vida se ha transformado positivamente y que ellos también sean catalizadores de ese cambio. Eso creo que en menos de 30 segundos es mi propósito, querida Catherine, y gracias por preguntar. Muy bien. Con mucho gusto, Catherine. Muy bien. Entonces yo les cuento que por ahí es por donde yo creo que hay que comenzar. Por tener claro la esencia. El cambio no es cosmético. El cambio no es, venga, hago una app y resuelvo mi problema. El cambio no es
pongo, ya que la gente no va a ir a trabajar, pues entonces el día que lleguen todos los apiño un poquito en la oficina y pongo el resto de la oficina en arriendo. El cambio no se resuelve poniendo bonita la página web, no, el cambio es bien profundo y siendo tan profundo, insisto, es por ahí el punto de partida. Y ya hablando entonces del punto de partida, claro, hablemos de las 4 áreas del cambio, que muy resumidamente, muy ejecutivamente, son 1, innovación, 2, cultura de trabajo, 3, administración de mi negocio y 4, nuevos modelos de servicio jurídico. Comencemos por innovación. Entonces, cuando uno habla de innovación, de manera automática uno piensa en tecnología, ¿cierto? El app, el botón de pagos, no sé, cualquier cosa que suene tecnológico. Pero antes de hablar de tecnología, hay que dar un pasito atrás, porque además uno en tecnología puede invertir bastante dinero y bastante tiempo y no ver nunca los frutos. Entonces, antes de pensar en tecnología, mi recomendación es que vayamos 2 pasitos atrás. María Fernanda me está haciendo una pregunta aquí por el interno. La respuesta es sí, sí, Mafe, comparte con mucho gusto. Bueno, entonces, José Rojas comenta que el ejercicio del derecho en el escenario virtual electrónico versus el paradigma del papel que podría resistirse también al COVID-19. ¿Cuál de los 2 rumbos me garantiza el futuro? El escenario virtual electrónico versus el paradigma del papel. Claro, José, esa es la inquietud que muchos tienen. Yo diría que, mire, el cambio no es hacer, la transformación no está en coger y prender con candela todos los archivos de la oficina, no. Por eso le digo un pasito atrás. Lo que nosotros tenemos que pensar, estimado José, es primero, ¿cómo podemos prestar nuestros servicios de forma más eficiente? ¿Cómo podemos hacer lo que hoy ya hacemos de forma más eficiente? Segundo, ¿qué nuevos servicios necesita el mercado? Que hoy no estoy prestando yo, que a lo mejor no esté prestando un colega. ¿Cuáles son los nuevos servicios que necesita el mercado? Hágase esas 2 preguntas. Y para eso, mire, bastante café y ojalá una veladora para que lo inspire. Resueltas esas preguntas, si usted tiene las respuestas a esas preguntas claras, ahí sí piense en tecnología, porque la tecnología es lo que nos puede ayudar a resolver esas preguntas. Entonces, si usted tiene un negocio de antigüedades, pues la respuesta no es pasar el papel a lo digital. Pero si usted lo que tiene es copia de todos los procesos ejecutivos que adelante archivados en un papel, en una estantería, es buena idea pasar a lo digital. Para que ya no tenga que exponer a su recurso humano a tener que ir y buscar, arquear y ver y que de pronto se pierda un papel. Entonces, la respuesta de si tecnología o si papel, perfectamente válida hacerse la pregunta, pero antes de hacerse la pregunta, ¿qué tal si pensamos en esto? Que, insisto, lleva bastante papel, que lleva bastante tiempo en qué pensar. Les voy a dar unos tips para responderse esas preguntas. Les voy a dar unos tips. La primera pregunta, que es ¿cómo podemos prestar nuestros servicios de manera más eficiente en esta nueva era? ¿No? Porque no es cómo podemos prestar nuestros servicios de lo que sea que yo hago. No, tenemos que prestar servicios en una nueva coyuntura, en un piso que se nos está moviendo con todas esas baldosas de las que estábamos hablando. Y para ser más eficiente lo que hacemos hoy en esta nueva era, tenemos que hablar forzosamente de 3 conceptos. El primero es tiempo, el segundo es costo y el tercero es calidad. Entonces, si hoy lo que nosotros hacemos es consultoría, es litigio, es, por ejemplo, negociación, es auditorías o es capacitación,
¿cómo podemos hacer que eso que hoy ya hacemos se haga en menor tiempo? Recuerden que nuestro negocio está orientado a resultados. Uno no quiere tener un abogado de adorno, no. Por más bonito que sea, no. Los clientes, las empresas, la persona natural que contrata un abogado lo quiere porque necesita resultados y entre más rápido tenga el resultado, mucho mejor. Entonces, si estoy haciendo consultoría y yo sé que mi cliente lo que necesita es respuestas a tiempo con inmediatez, bueno, ¿será que yo lo que tengo que diseñarme es un bot? Una ventanita donde las personas escriben sus consultas y le va arrojando las respuestas pregrabadas, digámoslo así. Como por ejemplo cuando uno entra, esto no es para hacerle propaganda a nadie, sino es como para que tengamos ideas en la mente. Cuando uno entra a Falabella y uno dice, hola, mi nombre es fulana, ¿puedo ayudarte? Eso es un bot. Entonces uno va escribiendo y él va arrojando respuestas preordenadas. ¿Será que entonces si lo que yo estoy haciendo es consultoría, lo que debiera es pensar en ese tipo de tecnología? ¿Será que si lo que yo hago es litigio en un país donde la justicia cojea y sigue cojeando y no llega, o a veces llega? ¿Cómo hago para yo en el litigio, si estoy en el negocio del litigio, ofrecer resultados en menor tiempo? ¿Será que lo que yo tengo que hacer es más bien pensar en mecanismos alternativos de solución de conflictos, la conciliación, la mediación, mecanismos de solución de conflictos que además ya se hacen de forma virtual? La Cámara de Comercio de Bogotá está dando pasos acelerados, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio están dando pasos acelerados para procurar que la conciliación se haga de forma virtual, y eso hay que aplaudirlo con las oportunidades que tienen lógicamente de mejora. Pero si yo estoy en el proceso de litigio, ¿qué puedo hacer para que mi negocio dé resultados más rápidos a mi cliente? Frente a litigios, una pequeña cuña, y es que aquí estamos bailando no en pareja, sino solos. Estamos bailando con una justicia que aún está anquilosada en el pasado. Aplaudimos el decreto 806, pero nos asusta un poco cómo va a darse aplicación a la nueva era digital de la justicia. Si nosotros lo que estamos haciendo es negociación, ¿cómo podemos hacer para que la negociación se haga en menor tiempo? Si lo que nosotros estamos haciendo es auditoría, si estamos, por ejemplo, en mergers and acquisitions, fusiones y adquisiciones, ¿cómo puedo hacer para que el resultado de mi investigación no dure un mes y medio, sino que dure una semana? Si estoy en el negocio de las capacitaciones, ¿cómo hago para que la gente reciba la información que tiene en menor tiempo, de forma más eficiente? Para hablar de eficiencia también tengo que pensar en costo. La eficiencia comienza pues por acá. La recomendación, el tip práctico que yo le doy es: dibuje en una hojita de papel la cadena de producción de su servicio. Dibújela. E identifique dentro de esa cadena de producción qué cosas no son tan eficientes. Por ejemplo, si en mi cadena de producción del servicio siempre hay el envío de una oferta, luego hay una reunión con el cliente, luego hay un contrato, luego hay una firma que hay que ir a autenticar. Si hay ese tipo de pasos, pues retire de su cadena de producción lo que resulte ineficiente y lo que le genera costo. Entonces, pues, si no es necesaria una reunión con el cliente, pues téngala virtual. Si no es necesario un contrato porque puede haber oferta y aceptación, hágalo por ahí. Si no es necesario tener inmuebles para uno ostentar, pues retírelos o reemplácelos. Si dentro de su estrategia de marketing pues está tener un Mercedes-Benz, maravilloso, pero si no necesita el Mercedes para vender, reemplácelo o retírelo. Porque recuerden, los clientes quieren pagar el valor real del servicio.
Eso no quiere decir que quieran pagar barato. No, lo que vale, vale. Lo que eso quiere decir es que el cliente quiere pagar lo que de verdad valga el servicio. Y para eso, pues, ejemplos como Uber o Cabify o esos servicios de transporte que son más caros que el taxi, pero el cliente está dispuesto a pagar el valor real. Hotelería, está Airbnb, que lucha y sus luchas con Cotelcos y sus similares. El cliente quiere pagar el valor real. No quiere pagar el precio de una habitación en un hotel que está todo el día vacía y que solamente es una cama para dormir. Entonces, a eso es a lo que yo les llamo cuando hablo de eficiencias en el costo y sabiendo que el cliente quiere pagar el costo real. Y frente a la calidad, lo que quiero decirles, pensando en eficiencia, es la calidad no es un plus. Entonces, si en sus estrategias de ventas está decir, es que yo de esto sé mucho, en un mercado donde muchos pueden saber de eso, ese no es un plus, sino que es un mínimo con el que uno debe ofrecer el servicio. Es como si uno fuera de nuevo a un médico y el médico le tuviera que decir a usted, no, es que yo sí sé hacer estas operaciones, yo sí sé hacer operación de corazón abierto. Uno no espera que el médico de uno le diga que sabe hacer cirugías de corazón abierto. Es el mínimo que yo espero de él. Pensando en calidad, yo partiría de tener claras cuáles son las expectativas de mi cliente. Partiría de conocer un poco dentro de esas expectativas, por ejemplo, qué cercanía necesita el cliente. Una cosa es, por ejemplo, proyectar contratos a términos indefinidos. Otra cosa es llevar un divorcio. Entonces, ¿qué tipo de cercanía es la que necesita el cliente? También me pondría a pensar, para pensar en satisfacer esa expectativa del cliente, si el tipo de servicio que yo presto admite automatización. Y si admite automatización, acelerador a fondo y hacerle. Y frente a la calidad, también me cuestionaría si estoy auditando mi calidad o si estoy autoevaluándome o autocertificándome, ¿no? A ver qué mecanismo tengo para verdaderamente auditar mi calidad y para darme oportunidad de saber si lo que estoy haciendo lo puedo hacer mejor. Ligia Neida nos comparte algo que tiene toda la razón, querida Lee. Dice, desde allí que también debemos motivar el cambio legislativo frente al paradigma del papel, totalmente. Tenemos la ley 527 que parece de adorno cuando dice que se equipara el documento digital al documento físico. Y muchas de nuestras autoridades están obsesionadas por el papel. Ahí hay que hacer un cambio de paradigma, sin lugar a duda. Luego nos tenemos que hacer la segunda pregunta. ¿Qué nuevos servicios necesita el mercado? ¿Qué nuevos servicios necesita el mercado? Aquí el café que se necesita es mucho más grande, porque realmente lo que tenemos que hacer para responder esta pregunta es descubrir oportunidades de mercado. ¿Y eso qué es? Es identificar una necesidad que sea compartida por muchas personas que estén dispuestas a pagar por resolverlas. Esa es una oportunidad de mercado. Y yo pienso que en derecho hay muchas oportunidades de mercado. Si, por ejemplo, mi propósito es pelear por la justicia, en este país lo que hay es oportunidades de mercado. Si mi propósito es aconsejar, también hay bastante oportunidad de mercado. Si mi propósito es saber si la gente está haciendo lo que tiene que hacer, auditar, por supuesto que también hay oportunidad de mercado. Oportunidades de mercado en esta nueva era del no contacto, pues también habrán oportunidades de mercado. Solamente que tenemos un desafío
volviendo a la palabra de Ligia, de paradigmas. Nosotros los abogados creemos que nos vendemos con un poco de ostenticidad creo que se dice, somos un poco ostentosos. Pero en esta nueva era del no contacto, ¿yo qué tanto puedo mostrar en esta pantalla? Ni mis anillos uso ya. Entonces, exige un redescubrir de esas oportunidades, pero para hacer esos descubrimientos tenemos que desaprender muchas cosas. Oportunidades, por ejemplo, en elaboración de contratos legales en la era del no contacto, también hay oportunidades. Hay oportunidades para hacer más ágiles nuestras negociaciones. Hay oportunidades en la reactivación económica. Y aquí el mensaje es que, como en la Gran Depresión, y estos son ya como adagios muy popularizados, en las crisis están las riquezas. Si nosotros le echamos un buen café y comenzamos a pensar cómo podemos sacar partido, poniendo en práctica lógicamente nuestro propósito a un proceso de reactivación económica, estoy segura que se nos vienen ideas a la cabeza. En parte porque los abogados hacemos eso, nuestro trabajo es pensar. Nuestro trabajo es pensar. Y tenemos otra cosa, y es que somos adaptativos. De ahí una de las palabras que a nosotros más nos gusta, depende. ¿Depende de esto o depende de lo otro? Intuitivamente somos adaptativos. Entonces, la invitación es hacer este proceso que es complejo, descubrir oportunidades de mercado. Y una vez usted identifique esa idea, ¿qué tiene que hacer? Pues rápidamente diseñar su producto, identificar qué personas necesita para ponerlo en marcha, identificar qué inversiones necesita, qué infraestructura necesita. El siguiente paso es rápidamente testearlo. Póngale un botón, haga una página web con WordPress, póngale un botón de pago y mire a ver quién se lo compra. Cuéntele a sus amigos a ver quién le compra, póngalo barato. Lo que necesita es testearlo y láncelo. En esto de hacer lanzamientos de producto, yo no sé, tenemos como un lastre en ser como paquidérmicos. Y de lo que a lo que nos está inventando esta pandemia es a transformarnos y transformarnos de forma acelerada. Así que dedíquese un buen tiempo, un buen café a echarle cabeza y al día siguiente comience a ejecutar. Comience a ejecutar. Hay unas metodologías que le pueden ayudar a identificar estos nuevos servicios que necesita el mercado. Y hay todos los tutoriales que ustedes quieran por internet, bastantes buenos. Así como hay también personas especializadas en ayudarle a aplicar esta metodología. Si tiene esa posibilidad de invertir, hágalo. Puede ser una inversión que tenga un retorno, unos frutos interesantes. Por ejemplo, la metodología que está muy de moda, Design Thinking, o los Thinking Tanks, o los Lean Startups. Aquí les dejo un hipervínculo para que ustedes vean todas esas metodologías que hay para descubrir esas oportunidades de mercado. Y si alguien tiene alguna inquietud de quién tiene ya recorrido y ya tiene experiencia en aplicar estas metodologías, por ejemplo, del Design Thinking, si me escriben por el interno, yo con mucho gusto puedo contarles a alguien que yo sé que ya sabe de esto. Aquí nos están... Sí, aquí nos está compartiendo, por ejemplo, Pablo. Hay metodologías muy importantes de diseño y testeo y lanzamiento de productos. Six Sigma también. Gracias, Pablo, por compartir. Adicionemos entonces a la lista esta otra herramienta. Y Francisco nos cuenta por aquí, antes del uso de los instrumentos logísticos para ejercer el derecho, debemos recuperar la ética jurídica y renovar la imagen en el ejercicio del derecho, cuyo norte es la aplicación de justicia verdadera en defensa del inocente y no protegiendo al culpable. Hay que luchar porque la profesión del derecho se dignifique y no se corrompa, haciéndola per se más atractiva en medio de una sociedad descompuesta. No, mejor dicho, me resumió perfecto, Francisco. Muchas gracias por su intervención. ¿Saben qué es lo que yo siento un poco que está pasando?
cuando la gente se acerca a un abogado, se acerca con un poco de desconfianza. ¿Seremos o no responsables como de ese paradigma? Y haciendo nuevamente la analogía con un médico, yo no me acercaría a un médico que no esté interesado en cuidarme la salud, sino que lo que quiera es que yo le pague rápido para el siguiente paciente. Uy, no, yo a ese médico no me le acerco por nada del mundo. De ahí la importancia de que nosotros en esas estrategias de comercialización a las que nos vamos a tener que ver enfrentados, insistamos en que tenemos que contar por qué es que nos gusta hacer lo que hacemos. Muchas gracias por participar. Bueno, les quiero contar qué cosas ya hay en materia tecnológica. En materia tecnológica tenemos, por ejemplo, la creación de documentos, contratos, minutas de demanda, memoriales. En eso tenemos que invertir nosotros los abogados un gran número de horas. Y ya hoy los ingenieros de data logran traducir nuestros textos jurídicos al lenguaje de la programación. Y en adelante son las máquinas las que van a construir esos documentos. Hay una en especial que yo les recomiendo que le sigan la pista, que se llama Legalese. Legalese es en inglés lo que nosotros llamamos, no es leguleyos, es como la jerga de los abogados. Entonces, esta empresa que tiene su base en Singapur alimentó un gran desarrollo tecnológico con una gran cantidad de minutas o de templates de contratos. Ellos lo que hacen es pasar ese lenguaje jurídico que está basado en lógica, porque nosotros, cosa con la que hemos sido bendecidos es que tenemos lógica, y es si A, B, entonces C. Todos nuestros contratos son así. Fulano y sutano. Fulano debe hacer esto y si no hace esto, la consecuencia es esta. Entonces todos los contratos funcionan por lógica y la programación también funciona por lógica, y lo que hicieron fue trasladar el lenguaje gramatical al lenguaje de la programación, y en adelante son los contratos que pueden hacer fácilmente, las máquinas las que pueden hacer fácilmente los contratos. Por ejemplo, ahora que se viene una desbandada de contratos incumplidos y que hay que hacer muchos acuerdos de pago, ya no necesitamos tener un abogado ahí 11 de la noche haciendo copy-paste en unos artículos de Word. No, hay unas herramientas, si quieren también por el privado les cuento para no hacer propagandas que no están pagas, qué herramientas ya hay. ¿Qué herramientas hay muy sencillas para que las propias partes se autogestionen y logren elaborar esos contratos? A estos contratos que están pasados al lenguaje de la información se les adiciona un par de tecnologías maravillosas que se llama blockchain y que permite crear smart contracts. Para los que estén en proceso de descubrir la tecnología del blockchain, también en esta presentación les dejo un hipervínculo a un artículo que de forma muy didáctica y muy sencilla les explica qué es un blockchain. Y sigan adentrándose en esta construcción de conocimiento. Otra área en donde hay desarrollos tecnológicos en avance son la investigación legal. Ahí me faltó tilde en la hora, se la pongo. Los abogados debemos invertir mucho tiempo estudiando líneas jurisprudenciales, evoluciones normativas, estudios de casos, estudios de prueba, levantamiento de pruebas, entre otras actividades similares. Eso también nos gasta muchísimo tiempo. Y esas investigaciones ya se pueden hacer de forma mucho más ágil con tecnología. Hay ya proveedores de servicio que tienen testeadas, que tienen ya preestablecidas las líneas jurisprudenciales, contratación de independientes, temas de pensiones, con fuerza mayor, por ejemplo, que ha estado tan en boga a causa de la pandemia. Hay líneas jurisprudenciales que a la velocidad de un clic me dejan saber cuál es la posición que debo asumir. Estados Unidos es especialmente abanderado en estos desarrollos de investigación legal porque como ellos no tienen leyes como nosotros, sino que se basan es por las leyes de los precedentes, necesitan con mucha agilidad identificar esos precedentes y por ellos son abanderados en eso.
Otra área donde hay desarrollos tecnológicos en la promoción de nuestros servicios, los llamados marketplaces. Ustedes han visto, por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre lo que hace es contactar gente que ofrece productos y gente que compra productos. Lo mismo está ocurriendo para los abogados. Nosotros los abogados tenemos una tendencia natural a ejercer nuestra práctica desde la independencia. Hay una estadística de un libro muy interesante, una investigación, que dice que de 10 abogados, 7 se dedican a la independencia. Y los marketplaces son un lugar fenomenal para mostrar los perfiles y los reconocimientos de los abogados. Y en esos marketplaces, que ya por ejemplo están ganando terreno en España y en Reino Unido, los clientes, quienes estén interesados en contactar a un abogado, se meten ahí y pueden mirar su hoja de vida, sus reconocimientos, hay puntajes, en fin. Más cosas que se han desarrollado, la solución de controversias. Este es sin duda uno de los escenarios donde más transformación necesitamos, justamente por el paradigma del papel. Vamos a desearle toda la suerte al decreto 806 y ojalá que esta sea una transformación que llegue para quedarse. No tiene ningún sentido en el mundo digital en el que vivimos que tengamos que esperar, apiñuscarnos en una sala hasta incluso poco cómoda para realizar audiencias. Sino que la solución de controversias perfectamente puede hacerse de forma digital. Otra área donde hay muchos desarrollos tecnológicos es en el legal learning, es cómo aprendemos el derecho. Ya esto también venía en transformación. Ahorita se aceleró la virtualidad, pero la virtualidad no es la única mejora que va a tener la enseñanza del derecho, sino que en la enseñanza del derecho, la nueva era nos va a enfrentar a nuevos debates jurídicos. El principal, la relación que existe entre tecnología y responsabilidad civil. Y la experiencia del aprendizaje se va a enriquecer con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, vi una que me pareció increíble y es que a través de la realidad virtual recrean una audiencia. No es aquí en Colombia, es por fuera. Y exponen al estudiante o exponen al profesional que quiera experimentar esa circunstancia a que recreando la audiencia, él pueda administrar sus emociones y pueda administrar también sus conocimientos. Quienes hemos estado en audiencias sabemos que a veces las emociones nos pueden ganar y qué bueno saber administrar esas emociones. Actividades de soporte legal. Actividades de soporte legal es otra área donde también se están, en Legal Learning se me olvidaba contarles otra cosa. Esta empresa que hace realidad virtual aplicada al derecho, también está promocionando, por ejemplo, recrear con realidad virtual pruebas. Entonces ya yo no tengo que escribirme un memorial de 25 páginas para explicarle a un juez la distancia que había entre un carro y otro carro cuando colisionaron y el semáforo, sino que lo que hacen es recrear 10 segundos en realidad virtual. Y lo que sí hay que hacer es un buen soporte probatorio de cómo fue que se alimentó haber recreado esa situación para que constituya una prueba. Y las actividades de soporte legal es otra área que está también en auge con tecnologías que van aceleradamente en mejora. No son necesariamente servicios jurídicos, sino que son servicios que prestan apoyo jurídico al trabajo que hacemos. Por ejemplo, validación de identidades, por ejemplo, firmas digitales y, por ejemplo, el levantamiento de algunas pruebas. Frente a estos servicios de apoyo logístico, hombre, yo creo que vale la pena que Colombia, como muchos países del mundo, esté repensando y redefiniendo el valor que las notarías dan a la gestión documental.
son en extremo costosas y realmente el valor agregado que aportan es muy poco. Nuevamente, el cliente, el consumidor quiere pagar el valor real por el servicio que recibe. Aquí les dejo algunos ejemplos de empresas en el mundo, no colombianas, empresas en el mundo, de firmas o de servicios legales que van a la vanguardia. Quiero destacar, por ejemplo, la forma en la que se presentan. Nosotros en nuestra costumbre tenemos una forma diferente de presentarnos, muchas fotos, mucho brazo cruzado. No, esta gente no está pensando en nada de eso. Estas personas están pensando es en comunicar con mucha simpleza lo que hacen y teniendo un lenguaje común de entiendo su necesidad y vengo a resolver su necesidad. Por ejemplo, estas son 3 empresas que destinan sus servicios legales a startups. Y los startups poca empatía necesitan, lo que necesitan es resultados y ese es el tipo de servicio que ellos han diseñado para startups. Estas son 2 empresas también en el mundo que prestan servicios con inteligencia artificial y están encaminadas a ofrecer esos servicios en investigación legal de líneas jurisprudenciales. Ahí se las dejo también para que puedan revisarlas. Miren, por ejemplo, el valor de la mensualidad, $65. Eso es lo que logra meterle tecnología a un proceso. Exige una inversión inicial alta, seguramente, pero como puede masificarse, el precio puede hacer que se masifique. Esta es otra empresa que me pareció interesante. Esta es una firma que presta servicios. Aquí les dejo el vínculo para que ustedes puedan entrar y vean cómo la firma, antes de prestar sus servicios, hace un conocimiento y un testeo de cuál es la necesidad del cliente para luego ya redireccionarlo al área de servicio que va a atender su requerimiento y mostrarle tarifas. Este esquema me pareció muy interesante, muy alineado con una era de no contacto y con servicios jurídicos masificados que puede estar necesitando el mercado. Y aquí les dejo 3 ejemplos. Aquí les dejo 3 ejemplos de marketplaces para abogados. 2 en el Reino Unido y 1 en España, para que chismoseen y vean cómo es eso. Muy bien, ya hablamos de innovación y en los últimos minutos que nos quedan vamos a hablar de las otras 3 áreas de cambio. La segunda es cultura de trabajo. La cultura de trabajo es otro pilar fundamental para el cambio. Quiero hacerlos conscientes de esta realidad que hoy es innegable. Los abogados jóvenes y talentosos ya no se ven atraídos por las promesas de carrera de crecimiento de los modelos tradicionales. No les interesa, no sueñan con ser socio, ¿no? Ya ellos no sueñan con eso. Lo que exigen, que viene de su generación, es lo que estábamos hablando: igualdad de género, oportunidades, exposición, espacios de llevar estilos de vida equilibrados, ambientes de trabajo con relaciones sanas y relaciones constructivas. Y lo que pasa es que de forma generalizada uno no encuentra que los espacios tradicionales de trabajo estén satisfaciendo estas necesidades generacionales. Por el contrario, lo que vemos con preocupación es que la rotación de abogados al interior de las firmas es bastante alta. Y vemos también, pues sí, con un poco de preocupación, que lo que está pasando en nuestro mercado es que se están creando muchas firmas pequeñas de 2 o 3 personas que dicen, bueno, trabajemos a ver cómo nos va. Son buenas semillas. El problema es que si se quedan en esas estructuras tan básicas de colaboración para gastos, no se pueden crear las economías de escalas que se necesitan para tener músculo con qué invertir y generar estas transformaciones, que como ya vimos en innovación, son transformaciones profundas que requieren inversión. Aquí les dejo tendencias de recursos humanos que debemos incorporar a la forma como administramos nuestro negocio. Les dejo, por ejemplo, aquí otras infografías
donde se están rompiendo esquemas, donde las firmas pasan de tener una estructura tradicional, piramidal, a unas estructuras tradicionales, donde ya no se habla de trabajo impositivo, sino de trabajo colaborativo, donde se habla de la necesidad de no tener solo satisfecho al cliente, sino tener también satisfecho al recurso humano. Y les dejo, para quienes estén interesados, este video de Simon Sinek, que es como el gurú de los millennials, y en estos 15 minuticos nos cuenta cuál es su visión de las grandes fortalezas que tenemos de esta generación y dónde están esas debilidades que tenemos la responsabilidad de acoger y de pulir. Muy bien. Frente a la administración del negocio, que es el tercer cambio. Frente a la administración del negocio, ¿qué es el tercer cambio? ¿Qué les quisiera yo compartir frente a esto? Como dijimos hace ya un ratico, de las baldosas donde estamos pisando, que más se sacuden, es que este dejó de ser un mercado donde los oferentes, que somos nosotros, tenemos el poder, y ahora el poder lo tiene el cliente. Es decir, el cliente se volvió el centro de todo. Y esto implica que nuestras empresas, que nuestras firmas tienen que ser administradas como se administran las empresas en general, que tienen al cliente en el centro de todo. Esto nos obliga a adoptar esquemas de administración de negocios que ya llevan mucho recorrido, para crear procesos, para sistematizarlos, para auditar la calidad. En el mundo empresarial, que estamos tan cerca y tan lejos, eso lo hacen a través de dos cosas. La primera es a través de CRMs, que son unas bases de datos únicas que regulan todos los procesos con el cliente. Y lo segundo que han hecho las empresas, que ha hecho el mundo empresarial, es migrar de una estructura funcional a una estructura de procesos. Se los muestro aquí. Miren. Cómo evoluciona normalmente una empresa en el sector jurídico es que primero una persona comienza a hacer todo. Es el abogado independiente que dice, me voy a lanzar a la independencia. Luego su proceso de crecimiento puede irse robusteciendo y pasa a un esquema de delegación, donde el abogado asume un rol un poco más predominante y tiene personas abajo a las que le delega. Entonces comienza a formarse una estructura de delegación. Cuando eso crece aún más y se vuelve, digamos, una estructura tradicional, vemos estos esquemas de organización funcional, donde hay una dirección general y luego hay unas cabezas abajo, y esas cabezas de abajo comienzan a tener otras personas que les reportan. Y cada uno tiene una función o una responsabilidad específica. Entonces usted hace las ofertas, luego usted se encarga de elaborar el contrato. Luego usted se encarga de llamar al cliente y ver si recibió. Luego usted se encarga de delegan funciones. Hacia donde migra la empresa es hacia no tener una organización funcional, sino en tener una organización, como su nombre lo indica, organizada en procesos. Entonces tienen claro la planificación comercial, la gestión de marketing, el control de calidad, lo integran con el proceso de venta, lo integran con el proceso de pedidos, con la producción, con las entregas, con la logística, con la contabilidad, con el recurso humano, con los servicios informáticos. Termina siendo una organización tremendamente articulada. Nosotros, los abogados, aún no estamos tan sensibilizados con la necesidad de transformar nuestras empresas como se ha transformado el mundo empresarial. Seguimos muy en esa estructura de organización funcional y tenemos que migrar a una estructura de procesos, porque en la funcionalidad hay mucha desarticulación y lo que buscan los procesos es precisamente articular las organizaciones. Aquí les dejo también una infografía de cómo funciona eso de la CRM, pero básicamente se lo súper resumo acá. De un lado está la firma y del otro lado está el cliente.
y lo que comunica la firma con el cliente es la CRM, que le permite a usted tener identificado los clientes potenciales, tener identificada, poderle mandar a quienes pasan de clientes potenciales a clientes ofertas aceptadas o celebración de contratos para que quede documentada la relación jurídica. Luego la misma CRM integra la información que le permite hacer seguimiento a la producción del servicio. Entonces, la CRM dice, de este requerimiento se va a encargar fulanito de tal está tarde en entregar el servicio, porque la CRM también puede hacer seguimiento de si el producto contratado se entregó o no. Una vez se entrega, entonces la CRM también se articula con los procesos de facturación. Y con eso no se cae en el error recurrente de servicios que se prestan y que no se facturan. Y las CRMs también están diseñadas para que a ese cliente que ya le fue bien con su servicio, pues pida más servicios. Entonces se le pueden mandar ofrecimientos de capacitación o servicios gratis, en fin. Así es como funciona una CRM. CRMs hay muchas, aquí les dejo ejemplos en el mundo de que CRMs cuáles hay. No he visto aún CRMs que estén enfocadas exclusivamente al servicio jurídico. Lo que sí he visto es que hay soluciones, pero que no tienen lo que ellos llaman las interfaces, es decir, que se comunica la actividad de mercadeo con la actividad de facturación, con la actividad de registro de servicio, sino que hay soluciones como atomizadas, pero no hay una en el área de derecho que integre todas. De pronto se la inventan en medio de esta nueva era. Y la cuarta y última es los nuevos modelos de servicio. Los quiero invitar a pensar que tanto se nos está moviendo el piso y todas esas baldosas, que la reinvención puede ser total, incluso sobre los modelos de servicio. Hoy los clientes solamente tienen dos alternativas para resolver sus necesidades jurídicas. Una es contratando firmas tradicionales y la otra es contratando abogados independientes. Hemos visto, con el respeto de todos mis colegas que están aquí, todos hemos pasado por esto. Las estructuras tradicionales tienen una estructura similar a una pirámide. En la cúspide hay pocos socios. En la base, muchos abogados que en su mayoría están en proceso de formación y que por vía de la delegación son los que terminan ejecutando o prestando el servicio jurídico. Muchas veces descuidando esa interacción que debe haber entre el cliente y su abogado. Y muchas veces esa desconexión hace que uno termine asesorando gente que uno no conozca. Cuando el servicio puede estar necesitando ese nivel de cercanía. Frente al esquema de contratar abogados independientes, vemos que la relación entre el abogado independiente y la empresa es bastante estrecha, lo cual es muy bueno. No se desatiende la cercanía con el cliente. Pero vemos que ese modelo tiene algunas oportunidades de mejora, y es porque los abogados independientes terminan siendo multifuncionales y ejerciendo muchas ramas del derecho. Y uno no puede saltar tan fácilmente del derecho penal al laboral, al comercial, al administrativo y al de familia. Y esa falta de aplicación del conocimiento bajo el esquema de embudo puede llegar a poner en riesgo la calidad del servicio. Hoy, con esta sacudida tan interesante, puede ser momento para que surjan nuevos modelos horizontales, modelos innovadores que no estén dentro del esquema tradicional de la firma o de la independencia, sino que estén en la mitad. Incluso pensar, como dicen en Estados Unidos, out of the box, fuera de la caja. Y cuidando siempre una cercanía con el cliente cuando el negocio lo necesite, unos precios razonables, unas tarifas adaptativas, unos modelos de servicio. Por ejemplo, si fuéramos proveedores, innovadores, disruptivos, ¿por qué no pensar, digo en borrador, ideas locas, el que quiera oír o el que quiera tildarme de loca, bienvenido,
¿por qué no montar una franquicia? Crear una marca sólida que ofrezca una promesa de valor que pueda garantizar. Y vendo la franquicia. Tengo una firma que se llame Pocillos. Ok, para que alguien pueda utilizar la marca posicionada que yo tenga, me tiene que garantizar inmediatez, me tiene que garantizar maestría, me tiene que garantizar tantos años de experiencia, me tiene que garantizar tal. Yo lo avalo con mi franquicia de marca. ¿Qué pasa si pensamos en hacer buffets virtuales? Donde los modelos de contratación no sea forzosamente el contrato de trabajo, sino que hayan contratos de asociación o que hayan contrataciones por horas. Una especie de Uber, pero en modelo de firma de buffet virtual. ¿Qué tal si yo lo que hago es un estilo de membresía? Y entonces hago miembro de mi buffet o de mi esquema asociativo, y al hacerlo miembro le permito tener acceso a la base de clientes con el portafolio de servicios de él. ¿Qué pasa si pensamos, por ejemplo, en integrar lo que nosotros sabemos hacer jurídico con empresas que no sean jurídicas? Esto ya se ve, por ejemplo, con banca de inversión cuando se hacen mergers and acquisitions, fusiones y adquisiciones. Pero ¿qué otras cosas pueden estar ahí en el mercado que necesiten servicios jurídicos y que uno pueda crear una asociación permanente para que el cliente que tiene que tomar una decisión analizando información financiera, información jurídica o información de cualquier tipo, más información jurídica, pues encuentre en una sola la solución de sus problemas y no tenga atomizado todos sus proveedores en distintas áreas de conocimiento? Desde el punto de vista del cliente, bueno, ¿y qué tal si pensamos en nuevos esquemas para ofrecer servicios? Básicamente los servicios jurídicos se ofrecen con dos esquemas. Uno es la tarifa fija, esto se lo hago por tanto. Otra es la tarifa por hora, el llamado taxímetro. Usted me dice qué necesita y yo al final le cuento cuánto es que le cobro. Y una tercera es por éxito. Yo lo represento y de lo que recupere la porción es tanto. Entonces, esas son las tres tres tipos de tarifas principales que existen. Pero es que ya en el mundo hay muchas otras cosas. Por ejemplo, hay una interesante que es la tarifa por suscripción. Mientras usted esté suscrito, puede pedirme todo lo que necesite y solamente paga la suscripción. El día que no necesite más la suscripción, pues la cancela, o el día que entre en mora, pues se para la entrega del servicio. ¿Qué tal si esos modelos con los que estamos familiarizados se aplican a nuevos servicios? Por ejemplo, el servicio de tarifa por resultados. ¿Qué otros servicios pudiera uno utilizar bajo ese modelo? ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, puede ofrecer servicios empaquetados? Reciba esto, más esto, más esto, y se le articula el servicio. Entonces, es para decirles, hay que pensar en todos esos nuevos modelos de servicios, que es momento para desmarcarnos un poco de lo tradicional y para ofrecerle a los clientes respuestas con todas estas características de las que hemos conversado aquí. Con esto creo que se nos acabó ya el café y se nos acabó también el tiempo. Me extendí unos minutos adicionales, mil excusas. Bueno, estamos aquí para salir de esto todos juntos y les comparto con mucha humildad estas ideas que hemos construido a lo largo del tiempo. Les puedo decir que todo lo que les he dicho el día de hoy no es romántico. Esta es una profesión que se ejerce en un mundo capitalista y debe ser remunerada, porque además es mucho el empeño que nosotros ponemos a esto. Y puedo decirles que todo lo que les he dicho acá se traduce en resultados económicos. Así que la invitación es para que ustedes libremente también piensen cómo pueden hacerse las cosas de forma diferente y mejor. A todos muchas gracias y nuevamente AmCham Barranquilla, muchas gracias por esta invitación y por permitirnos ser sus aliados. Hola Carolina,
Vicky está tratando de ingresar para darle cierre al webinar, pero en nombre de la directora de AmCham Barranquilla, pues queremos agradecerles a todos pues por participar en este espacio. A Carolina de Ascola, que es pues nuestro afiliado, pues también por compartir esta información. Creo que ya la veo conectada, aquí está. Ya. Es una locura, pero bueno, son las cosas inesperadas que pasan y aquí estamos otra vez conectados. Cuando de pronto veo la pantalla toda negra, pero Carolina, me perdí los últimos 2 minutos, pero genial la conferencia, de verdad que muy, muy práctica. Yo creo que todos los que hemos estado aquí conectados nos has tenido en suspenso para poder aprender cada vez más. Así que me parece un ejercicio que hemos hecho fantástico contigo y el ánimo y la persistencia que nos transmites es lo que hoy estamos necesitando, de verdad que sí. Bueno, creo que fueron muy buenas preguntas las que hubo al final. Y de todas maneras, pues darte las gracias en nombre de la Cámara, en nombre también de, creo que por aquí estuvo también conectada Gilma España, nuestra directora en Cartagena, la directora de AmCham en Cartagena. Y bueno, Mafe, tenemos ya la presentación, la podemos compartir. Muchísimas gracias, Carolina. Yo creo que ha sido un tiempo récord porque aquí nos podíamos quedar 2 horas más estudiando pues todos los temas tuyos tan interesantes. No, es con todo gusto. A todos los asistentes, muchas gracias. A los asistentes conocidos, un muy afectuoso saludo, que disfruten esta tarde. A los que aún no nos conocemos, esperemos poder compartir este café presencial próximamente. Muchas gracias nuevamente y hasta luego. Feliz tarde. Bueno, gracias. El reto es saber cuántos cafés nos tomamos. Yo llevo 2. Bueno, muchas gracias, Caro. Gracias. Con mucho gusto. Feliz tarde. Adiós.